Eso es maravilloso. Hacer que otras personas, que incluso no te reportan y que no te van a seguir porque tú eres el jefe y hacen lo que tú digas, sino porque los logras convencer que lo que estás planteando hace sentido. Y lo logras convencer de que te ayuden, adicional a su chamba, ayudar a lograr el objetivo que estás planteando y trabajen contigo mano a mano. Y que puedas tener discusiones, y esa es de la otra parte que para mí ha sido difícil de entender, aplicar de forma efectiva, pero es súper necesario cuando eres líder, tener conversaciones complicadas. O sea, tenía mucho por aprender y aprendí en 5 años en Clip lo que no había aprendido en 25 años antes en mi carrera. Entonces, ¿qué me enseñó? Que uno puede seguir aprendiendo y más vale que te pongas las pilas porque tienes que seguir aprendiendo. Cada nuevo reto, cada nueva discusión, cada nueva persona, cada nueva situación son oportunidades de seguir aprendiendo. Entonces, México tenemos mucha chamba. O sea, ¿sabías tú que el 50% de la población en México vive por debajo de la línea de pobreza? Y el 10% de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Estamos hablando de 12 millones de mexicanos que no tienen para comer todos los días. Hoy recibimos a una mujer que ha estado en el centro de la transformación financiera de México y América Latina. No solo desde la estrategia, sino desde la construcción de sistemas que abren posibilidades reales para miles de personas. Miriam Cosío Robles es líder en el sector de servicios financieros y una de las figuras más influyentes del ecosistema fintech en la región. Actualmente es Chief External Affairs Officer y miembro del Consejo de Administración de Clip, empresa a la que se unió desde sus primeros años y donde ha sido pieza fundamental en su crecimiento, ocupando roles estratégicos como Chief Operations Officer y liderando el área de servicios financieros. Su trayectoria ha estado marcada por la visión a largo plazo y la capacidad de operar en sistemas muy complejos. Antes de Clip, Miriam trabajó durante más de una década en American Express, donde ocupó distintos puestos de liderazgo enfocados en desarrollo de productos, gestión de clientes y en estrategia. Pero más allá de los cargos, Miriam es una arquitecta de puentes, desde asociaciones clave como FinTech México, donde ha sido vicepresidenta de Relaciones Institucionales, presidenta de ASAMEP y hoy miembro de su consejo directivo, ha trabajado para fortalecer un ecosistema financiero más sólido, regulado y, lo más importante, colaborativo. Hoy platicaremos con ella sobre su historia, sobre liderazgo consciente, sobre el poder femenino, sobre dinero como herramienta de transformación y lo que implica tomar decisiones que impactan a millones de personas desde la responsabilidad y sobre todo desde la humanidad. Miriam, muchísimas gracias por estar aquí. Wow. ¿Y esa soy yo? No, hombre. Sí, esa eres tú, es lo que viene en tu bio. Wow, muchas gracias. Es impresionante. Gracias por tenerme aquí. Me siento profundamente honrada. Feliz, Miriam, feliz. Es un placer tenerte acá y tu trayectoria en México es muy impresionante. En el área de fintech y todo lo que ha revolucionado y además todo lo que especialmente ahorita estás tejiendo desde las asociaciones. Entonces, ahorita nos vamos a adentrar mucho en esa parte profesional, pero antes de llegar a esa parte profesional, a mí me gustaría abrir este episodio con una pregunta. ¿Qué nadie te advirtió sobre liderar espacios de alto impacto? A ver, creo que en general empecemos por la palabra liderar. Es que nadie te dice lo que implica ser líder. Ni cómo liderar, ¿no? Nadie sabe. A ver, y en la escuela no te enseñan, ¿no? En la escuela no te enseñan. Incluso lo que implica ser líder de gente, lo primero, ¿no? ¿Cómo lideras gente? Que lo que implica manejar no solamente su trabajo, sus objetivos, sus retos laborales, sino sus retos familiares, su día con día, sus problemas en casa, que, a ver, no es cierto que los problemas de casa se quedan fuera de la oficina, te los traes y es parte de lo que uno como líder tiene que gestionar y ayudar y ese primer aprendizaje fue muy difícil. Yo te puedo decir que desde mi profunda ignorancia y arrogancia, en mis primeros puestos como líder hace 1000 años, decía, ay, no, si yo pudiera tener puras Miriams en mi equipo sería genial. Chécate el nivel de ignorancia como líder, porque la riqueza de un equipo está en la diversidad, en poder gestionar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, diferentes realidades y hacer maravillas con eso en la aportación de todos. Entonces, la primera parte del gran reto es, adivina qué
liderar gente es un reto súper, súper, súper difícil y yo diría el más difícil de ser líder. Y la segunda parte es, uno asume que ser líder es eso, ser líder de gente, que uno solamente puede ser líder si tienes gente a tu cargo. Y gran error. Cualquier persona puede ser líder de su puesto, aunque seas tú solo en tu función. Porque ser líder es tener la capacidad de visionar cómo lograr un objetivo, incluso de plantearte el objetivo y de desarrollar la estrategia y después desarrollar los KPIs que te van a hacer saber si estás llegando o no al objetivo y después definir las tareas que se tienen que hacer para lograrlo. Y eso lo puedes hacer desde tu puesto solito, pero después lo más interesante, ¿qué tal ser líder de un equipo que no te reporta? Eso es maravilloso. Hacer que otras personas que incluso no te reportan y que no te van a seguir porque tú eres el jefe y hacen lo que tú digas, sino porque los logras convencer que lo que estás planteando hace sentido y lo logras convencer de que te ayuden adicional a su chamba, ayudar a lograr el objetivo que estás planteando y trabajen contigo mano a mano. Y que puedas tener discusiones, y esa es de la otra parte que para mí ha sido difícil de entender, aplicar de forma efectiva, pero es súper necesario cuando eres líder, tener conversaciones complicadas, enfrentar el conflicto, no huirle al conflicto. Muchos líderes, qué pena, qué va a pensar, se va a enojar, está difícil, no quiero, mejor lo ignoro, mejor si no lo veo no sucede. Le huyo, sí. Opiniones diferentes, el conflicto, de forma muy inteligente, que puedas separar lo personal y lo laboral y llegues a una resolución. Podemos agree that we disagree, which is fine, pero llegas a un algo y como equipo te alineas y todos vamos por el mismo camino. Entonces, son múltiples los aprendizajes que vas teniendo en la vida a medida que te vas enfrentando a nuevos retos. Lo importante es enfrentarte a los retos y no huirles. Es como esa famosa frase que dice, escoge tu difícil, ¿no? ¿Quieres tu difícil ahorita y tener la conversación ahorita difícil? ¿O vas a tener una conversación también igual de difícil o hasta más después? Hasta más. Mi mamá decía, hay que agarrar el toro por los cuernos. Al mal paso darle prisa. O sea, ¿para qué estás dilatando una situación complicada que, como tú bien dices, termina haciendo una bola de nieve enorme y más difícil de manejar? Tu mamá ha sido una figura, un referente muy importante en tu vida. Siempre. ¿Cuáles dirías tú que son las lecciones más importantes o la sabiduría más importante que te compartió, que le aprendiste a tu mamá? Mi mamá, yo siento que era una mujer sabia, y era una mujer cariñosa, y era una mujer imparable. Cosas que me enseñó, muchas veces me enseñó diciéndome, y muchas veces, y mucho más me enseñó con el ejemplo. Lo primero que me enseñó, mi mamá siempre nos educaba con dichos. Mi mamá decía que los dichos eran pequeños evangelios. Entonces, por ejemplo, manda y haz y bien servido serás, ¿no? O sea, no nada más diga, sino ejecuta, ¿no? Entonces, mi mamá me enseñó el valor del trabajo. Mi mami sacó adelante a sus hijos, pero a su mamá, pero a la familia anexa que vivía en la casa, que siempre había alguien, trabajando ella. Y mi mami llegó a cuarto de primaria en un pueblito en Jalisco. Y aún así, obviamente, la educación que recibió en casa, los valores que recibió en casa de una familia bien en el pueblo, pero pues al final un pueblo, llegó a la ciudad y ella solita sacó adelante a su tribu trabajando y vendiendo libros de puerta en puerta. Y después se volvió una muy buena corredora de bienes raíces. La primera mujer gerente de bienes raíces en un equipo. Entonces me enseñó el valor del trabajo y del esfuerzo. Me enseñó el valor de no rendirte, ¿no? Y que las cosas que valen la pena no van a ser fáciles, pero valen la pena. También me enseñó el valor de la familia. Siempre la familia es primero. Estamos por la familia. Muchas veces la vi en situaciones muy complicadas con sus hermanos o con sus sobrinos, donde la justicia diría que ella tenía que reclamar y ella prefería ceder, porque la familia es primero y no vale la pena. Y no hay orgullo que haya que comerse porque la familia es primero. Me enseñó el valor de hacer lo correcto. Siempre haz lo correcto. No, lo correcto en todos los sentidos. No te vayas por el camino fácil. No mientas.
También decía ella, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, a pesar de que alguien te traiga el estómago hecho bolas por lo que te hizo, siempre saluda, siempre sé respetuosa. Me enseñó el valor de la fe, de que hay algo más, hay alguien más que no te creas que eres tú nada más. O sea, hay alguien que te está viendo, alguien que te está dirigiendo, alguien que te está ayudando. No dejes de pedir y no dejes de agradecer, porque no todo fue tu suerte en la vida. Sí, mucho tu esfuerzo, mucho, pero también hay alguien que te está cuidando. De allá arriba. Y son algunos de los enseñanzas. Y seguramente si le exploro un poco más van a salir teniendo más y más y más. Sí. A ver, es mi heroína. Me faltó valorarla más en algunos momentos de la vida, aunque alguna vez me dijeron, mira, a ver, en el momento en el que estabas hiciste lo que podías, pero al final de su vida creo que logramos conectar súper bonito y sé que la hice estar orgullosa de mí. Qué lindo. Y la amé. Qué lindo. Hace poco leí un estudio que decía que se refería más a mujeres en puestos públicos, ¿no? Pero que empezaron a notar una correlación con esas mujeres en puestos públicos que tenían una figura materna, pues bien parada, una figura materna sólida. No necesariamente que haya habido buena o mala relación, en muchos casos sí había buena relación, pero no era exclusiva, pero una mujer bien parada. Y eso se me hizo muy interesante en esa transmisión que a veces luego quizás no vemos de la importancia que tiene la mamá en las mujeres en puestos directivos. En las mujeres en general, obviamente, pero en las mujeres de puestos directivos también. He estado escuchando también podcasts de mujeres y creo que es un común denominador. Cuando preguntas quién es la persona que más admiró, quién es la persona que te influenció, quién es, invariablemente decimos mi mamá. Está cañón, porque ahora que yo tengo hijos y tengo una hija, hijos, ojalá y lo logre hacer la mitad de bien que ella lo hizo. Qué gran responsabilidad tenemos ahora que tenemos esa conciencia. Yo no sé si mi mami tenía esa conciencia. Mi mamá estaba haciendo lo que considera lo correcto, pero ahora que sabemos la influencia que generamos a nuestros hijos, qué gran responsabilidad, ¿que no? Mega responsabilidad, porque ya lo vimos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, a lo largo de toda la carrera que has tenido en la industria de servicios financieros, ¿hubo algo de ti algo de ti que tuviste que soltar para crecer profesionalmente? ¿Alguna creencia errónea? ¿Algo acerca de la cultura? ¿Algo que dijiste, esto se tiene que ir a la basura porque ya no me pertenece? Varias cosas, y es muy buena pregunta, me encanta. A ver, yo tenía claro, más o menos, qué quería lograr en la vida, ¿no? De aquello de be careful with what you ask. Yo de chiquita siempre dije, me acuerdo de mis pensamientos de chiquita, yo quiero casarme, tener 3 hijos y ser ejecutiva de una empresa. En mi mente ese era el objetivo, ¿no? Nunca iba a poner un negocio, yo soy adversa al riesgo, a eso a mí no se me da. Esos eran mis 3 objetivos. Pero ¿en qué área? ¿En qué industria? Ni idea. Nada, Yo estudié ingeniería mecánica eléctrica. ¿Y por qué estudié ingeniería mecánica eléctrica? Porque dije, no soy tan mala en matemáticas y creo que la ingeniería me va a dar una estructura mental y capacidad analítica que después complementaré con una maestría en administración que también hice, y entonces ya el combo está increíble, ¿no? Chécate la capacidad de planeación. Pero qué buena visión. Pues, y me funcionó. Tenías claro tus talentos de a dónde ibas. ¿En qué industria iba a estar? No. Pero pensando en las primeras cosas que solté, mucho con ayuda de mi mami, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar ingeniería, le pregunté a un primo muy cercano, oye, ¿tú cómo ves? Él estaba estudiando ingeniería industrial y yo, quiero estudiar ingeniería mecánica eléctrica. Y mi prima, al que respeto profundamente, me dice, ¿cómo crees? Esa es una carrera para hombres. En todo caso, estudia una como yo, pero mecánica eléctrica, eso no va a ser. Y yo fui con mi mami y le dije, oye, fíjate, ma, que esta es la opinión, tú cómo ves, yo lo respeto, sí, ¿qué tal si me estoy equivocando? Y mi mami me dijo, Miriam, a ver, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Tú vas a estudiar lo que tú quieras estudiar. No dejes nunca que nadie te diga que no puedes hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que solté ahí? Fue
Las opiniones de los demás sí las escucharé, pero tengo que estar segura de que lo que yo quiero es lo correcto. Y más allá de las opiniones de los demás, tengo que ir por mi sueño. Claro. Y tengo que, entonces lo primero que solté es, y mira que es difícil, siempre estamos escuchando las opiniones de los demás y siempre nos dejamos que nos influencien, pero muy en el fondo está de, esta es mi convicción, este es mi principio, este es mi objetivo, voy por él. Y de hecho, hablando de hay que creer en el camino que esta divinidad o el universo nos marca, pues me puse a buscar trabajo en periódico, de esas de se busca gerente en esta oficina B en Polanco, en La Martina. Estaban buscando a un gerente de operaciones para una nueva empresa que estaba lanzando la primera tarjeta de prepago para servicios de combustible en México. ¿Qué año era eso? 98. Ok. O sea, en esa época la gasolina toda se pagaba en efectivo. Claro, o sea, toda. Era el primero. Y resulta que me quedé. Me entrevistaron 3 entrevistas en un día y me quedé. En aquel momento, hoy se diría que fue una startup y una fintech. Antes no existía el término. Era un changarrito. Porque no existía ese término sofisticado. No existía para nada. Y ahí entré y estuve 5 años, se llamaba Gasoplus. Entré primero como gerente de operaciones, luego fui gerente de sistemas y luego subdirector de sistemas de operaciones. 5 años duró la empresa. Y fue mi entrada al mundo de servicios financieros. Mira. Yo en Bayer, yo era gerente de telecomunicaciones en Bayer. Y mi chamba era poner la primera red Ethernet de la farmacéutica. Ethernet, o sea, cables. No existía internet, no existía email, no existía nada de eso. O sea, pasaron de coaxial a Ethernet. Yo, si hubiera seguido por ese camino, nunca hubiera entrado a servicios financieros. Nunca. Si no hubiera sido que nos fuimos a Alemania, que no funcionó, que regresé y toqué la puerta de Gasoplus, no estaría hoy donde estoy. Sí, la vida. La vida. No estaría hoy donde estoy. Y bueno, finalmente después de Gasoplus entré a American Express por la recomendación y ya hablaremos de temas de los líderes o de los ángeles de la guarda. Pero una vez que entré en American Express fue, wow, esta es la empresa de mis sueños, el trabajo de mis sueños, la organización y la cultura de mis sueños, súper diverso, apoyan a las mujeres, es una gran universidad, es una gran empresa. Pues yo ya me veía jubilándome en esa empresa. Yo aquí soy. 11 años en American Express, había llegado a la vicepresidencia de Client Management en México. Pues un gran puesto, ¿no? La verdad es que en México pues es una organización grande, pero pues aún así pequeña. No éramos más de 10 vicepresidentes de ese nivel. Y de repente llega un loco y me ofrece, ¿por qué no te vienes conmigo a una empresa que somos 20 empleados? Está bien padre mi producto. Y fue de, ¿cómo? Yo tengo 3 hijos. Se fue Babbage. Tengo 3 hijos. Se fue Babbage. Tengo 3 hijos. Uno está en la prepa, secundaria, primaria. Soy el principal soporte económico de la familia. ¿Cómo me voy a arriesgar? Y a una empresa que está empezando. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es el dongle? ¿Qué es, no? Más allá de que el tipo brillante y planteó muy bien, hizo un muy buen pitch. Y llegó un día con mi hijo el grande y le digo, esta historia ya la he contado varias veces, pero es muy tierna, muy bonita. Digo, Omar, a mi Juan Carlos le dije a mi marido, ¿tú cómo ves? Lo que tú quieras. Como tú quieras, hacemos lo que tú consideres. Oye, Omar, ¿tú cómo ves? Pues, ¿eres feliz en Amex? ¿Sigues siendo feliz en Amex? Y le dije, pues, Moro, yo creo que ya no. Igual que antes. Ya no tenía la pasión, ya tampoco podía seguir subiendo porque ya no era movible, entonces me tenía que quedar en México porque los chicos y el trabajo, el negocio de Juan Carlos. Le digo, ya no tanto, amor. Me dice, pues cámbiate. Le digo, pero si no funciona, olvídate de tus aspiraciones de estudiar en el extranjero. Es más, olvídate de la universidad particular. Me dice, pues para eso está la UNAM. Tenía 17 años, Omar. En la época que son... Claro. Súper egoístas. Claro, o sea, súper. Que ven por ellos. Yo. ¿Cómo? Pues no pasa nada. Entonces, cuando Omar me dijo eso, mi pensamiento fue, ahora lo tengo que hacer no solo porque es su recomendación, sino que tengo que darle un ejemplo de vida. Sí. Porque hay que predicar con el ejemplo. Tengo que walk the talk.
tengo que walk the talk, porque yo creo que ellos persigan sus sueños y que tomen riesgos y que... y pues nada, después de 11 años en la empresa de mis sueños y tomando un riesgo que no sabía a dónde me iba a llevar y que si ya te platicaré, mi primera entrada a la oficina de manzanas de Cliff fue, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, a la clásica, ¿no? Tema de startup, de que estás empezando casi que en el garage o en la Es que oficinita chiquita. Adolfo o nada etcétera. tonto. Sí. Siempre me entrevistó, o nos vimos o en Amex o en un restaurante nice, ¿no? Que aceptaba con Clip, entonces me enseñaba toda la Todo lo que experiencia. había ahí, sí. Pero de repente llega a una oficina que olía el baño, que no había, que las sillas eran regaladas y todas súper rotas, sencillas, que sí. las mesas estaban puestas en libros porque las patas estaban rotas, que el cable, que la red estaba pegada con cable al piso. Dices, ¿qué hice? Tengo 3 hijos, tengo una responsabilidad que se me ocurrió hacer. Y pues nada, resulta que fue la decisión más importante y la mejor decisión profesional que he tomado en mi vida. ¿Quién diría? Entonces ¿Quién es diría? ahí lo que solté fue el bienestar, la seguridad. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil de tu carrera y qué te enseñó sobre ti? Voy a decir 2, una que fue dolorosa y una que fue aventurada. Yo creo que la que ya mencioné, salir de American Express Duro. fue difícil, pero pues me enseñó a que vale la pena arriesgarse y que sí puedo, y que sí puedo, y que sí puedo aprender. Cuando yo llegué a Clip, yo decía, estos escuincles que saben de sistema de pagos en México, yo voy a venir a enseñarles. Oh, error. Yo, con todas estas experiencias y retos y oportunidades que Adolfo me permitió liderar, me di cuenta que, o sea, tenía mucho por aprender y aprendí en 5 años en Clip lo que no había aprendido en 25 años antes en mi carrera. Entonces, ¿qué me enseñó? Que uno puede seguir aprendiendo y más vale que te pongas las pilas porque tienes que seguir aprendiendo. Cada nuevo reto, cada nueva discusión, cada nueva persona, cada nueva situación son oportunidades de seguir aprendiendo. Y no te asumas que te las sabes de todas, porque no es así, ¿no? Y puedes aprender del de arriba, del de abajo, del de en medio, del de al lado, sí. de todos lados. Y una situación que me puso, que fue dura, fue difícil. En American Express, en algún año, siempre hacían evaluaciones de liderazgo, de la gente evaluando a sus líderes. Y en algún año, a ver, yo siempre he sido drive results. Dime a dónde quieres llegar y yo me encargo de llegar. Y durante alguna época de mi liderazgo, que ha sido de corrección continua, yo era de, vamos para allá, me acompañas, no me acompañas, quieres venir, no quieres venir, Vamos. Sí. vamos para allá. Entonces, alguna vez un líder me dijo, mira, es que tú sí llegas al objetivo, pero voltea y chécate cuántos árboles tiraste en el camino. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Y no solamente a costa de mí, de mi familia, del tiempo que no les dediqué a los chicos, sino también al equipo. Y qué impresión dejaba en la gente de esta mujer no escucha, esta mujer no es muy impositiva, no se hace de opiniones ajenas, o sea, y eso al final terminaba dañándome. Entonces, en esa evaluación que no fue nada positiva, la decisión difícil fue aceptar que estaba mal. Porque lo más fácil es decir, no, es que ellos estaban mal, es su culpa, yo... No. Claro. Aceptar que ya ellos estaban mal y enfrentarme al equipo y decir, ayúdenme, porque sé que estoy mal y necesito su ayuda. Sí. Y es completa humildad, o sea, completa Y humildad es bien difícil. Sí. O sea, como líder, ser y pararte y decir... Pero aprendes más a la larga, ¿no? Porque si no, si te quedas, ¿no? Con el viejo paradigma, pues eventualmente te vas o sea, puedes llegar a la meta, pero al final te puede hacer un mal líder, ¿no? Y te hace un mal líder. O sea, pero es bien difícil pararte con la gente que te criticó y y decir, tienes razón. Es bien difícil. Y he de aceptar que sigo trabajando, es un reto en el que sigo trabajando, ser más humilde, escuchar más, soltar el control, delegar más,
es de los grandes retos en mi vida. Y sigo trabajando en eso, sigo trabajando y sigo agradeciendo la retroalimentación y sigo agradeciendo que la gente se atreva a darme ese regalo de decirme qué estoy haciendo mal y cómo lo puedo hacer mejor. Mira. Pero ese pararme enfrente de la gente fue súper duro y aceptarlo fue bien difícil. Oye, mira, también te quiero preguntar acerca de, compartiste como estos 3 grandes logros que fuiste parte de, que hicieron que Clip fuera lo que fue. Cuéntame también de esos errores, esas tropezadas durísimas, embarradas, que también son parte del camino. Y cuéntame qué te enseñaron. Una, la que ya te mencioné, es la de ser, no considerar al equipo y ser arrogante en ese sentido. Otro grave error, y al final muchos de los errores que te puedo decir tienen que ver con liderazgo de gente, con no ser un óptimo líder de personas. Es bien difícil. Regresando a hablar lo que hablábamos del principio, o sea, cómo aprendemos a liderar de una forma positiva o no, si eventualmente en muy pocos lugares lo puedes aprender. Pero además, en situaciones de mucho estrés, cuando tienes que dar resultados y rápidos, cuando se espera de ti que te entrega rápido, haz las cosas, tiene que salir, tiene que suceder, porque si no, además, si el número no está, la inversión no está, y si la inversión es, o sea, cuando hay tanto en juego, y alguna vez escuché este dicho que decía, bueno, cuando el barco se está hundiendo, el capitán no se va a poner a hacer una democracia de, ¿tú qué opinas? Votemos por si nos subimos al barco o a la lancha o no nos subimos a la lancha. O sea, cuando el barco se está hundiendo, el capitán es autoritarista y vámonos y síganme y vamos. Creo que esa teoría, si bien en época de crisis sigue siendo válida, creo que ya no es tanto. O sea, sí se vale, incluso en épocas de crisis y de exceso de estrés, pues hacerte del equipo y que todo mundo aporte. A mí me cuesta trabajo y lo admito. Entonces mi equipo sufre. O sea, más allá de que entro con disculpen, yo soy así, necesito que me ayuden, mi naturaleza es esta, no es mi máximo, please ayúdenme. Los hago pasar por sufrimiento, pero siempre agradezco que estén abiertos a escucharme y a darme retro en el momento correcto. Uno de los errores de los que me arrepentí, pero además Adolfo fue muy amable en darme retroalimentación efectiva. Durante uno de los años, creo que sería 2016, por ahí, estábamos creciendo ya bastante bien, gracias a estos deals de distribución, pero pues la tecnología de repente se estaba atorando. Y si bien la aplicación todo bien, a medida que crecíamos, yo en la parte de operaciones necesitaba más tecnología para poder dar el servicio que queríamos dar. Y no la estaba teniendo. Entonces estaba yo teniendo que contratar gente para suplir tecnología. Pero aún así no estábamos siendo eficientes. Entonces yo me la pesaba quejándome, criticando, presionando al CTO y al CPO de es que no lo hacen, es que están haciéndolo mal, y también las formas no eran necesariamente las correctas. Tanto que generé exceso de estrés en la organización, ¿no? Con los líderes. O sea, es que Miriam todo lo quiere, o sea, exceso de estrés. Y Adolfo es tipazo, pero a él le choca a enfrentar el conflicto. No le gustan situaciones de conflicto, y menos en el equipo de liderazgo, porque justamente lo que dice, a ver, señores, yo espero que ustedes puedan resolucionar estos temas. Por favor, arréglense. Y no lográbamos arreglarnos y había mucho estrés. Al final de ese año, que fue el año que mejores resultados numéricos di. O sea, yo dije, esta evaluación me va a ir de 10. Yo de aquí, un super bono, ¿no? Y sí, había dado el número. Pero literal, mira, tú muy bien por esto, pero ese año que fueron mis mejores resultados numéricos ha sido mi peor evaluación en Clip. Mi peor evaluación en Clip. Miriam, generaste un estrés innecesario, no estás escuchando, no estás dejando que la gente se equivoque. Y su recomendación fue, deja que se equivoquen. Tú no tienes que sostener todas las piedras. Deja que la gente, si están igual y te prueban que están bien. Y si se equivocan, pues que se equivoquen y ya se aprenderán del error, se levantarán y ya. Deja que se equivoquen. Entonces ahí fue tiene toda la razón. Sí.
Además había sido súper estresante para mí también, entonces haber aceptado esa retro y el siguiente año fue de fluye, relájate, ¿no? Eh, y ese año yo fluí, fue muy tranquilo, fue mi chamba, daba mi opinión si me era solicitada y dejé. Y ese año fue, sí, hubo muchos problemas y al final estas personas se fueron, pero fue mi mejor evaluación el siguiente año. No fue mi mejor resultado numérico, pero fue mi mejor evaluación. Y Adolfo dijo, wow, perfecto, escuchaste. Sí. Eliminaste el estrés de la organización que no era necesario. Sí. Entonces ese fue otro tropezón del que aprendí de Let Go. Y te diría, como parte del aprendizaje de desarrollo de producto, a mí me tocó durante la pandemia lanzar pagos a distancia, que pues, era la solución de pagos de tarjeta no presente de Clip. Clip solo utilizaba pagos de tarjeta presente. Y pues sin poder estar presentes en la pandemia, pues el negocio no iba a sobrevivir mucho. Este fue un aprendizaje que probablemente difícil de evadir el tropezón, pero pues sacamos un producto sin tener mucha idea de lo que estábamos haciendo. Y el fraude nos llegó, pero de inmediato. Sabíamos que podíamos esperar cierto nivel de fraude, pero nuestra inocencia fue infinita. Les llegaron muchísimos fraudes. De repente empezamos a tener un chorro de transacciones y todo el mundo feliz. ¡Wow! ¡Qué exitosos estamos siendo! Mira el volumen que está cayendo. Somos una maravilla. Y después contracargo tantos. No, súper fraude, súper fraude. O sea, llegamos a niveles de fraude que obviamente yo iba informando lo que sí, oigan, tenemos esto, necesito ayuda en esto, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo? No teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo. No éramos expertos en tarjeta no presente. Sí. Fue caótico. Fueron 6 meses muy estresantes. Tratamos de tapar los hoyos del fraude por todos lados. El aprendizaje ahí es, bueno, sí, a ver, no había de otra, teníamos que hacerlo, pero creo que nos pudimos haber preparado un poquito más con antelación, haciendo preguntas con expertos, siendo más humildes en, oye, ¿quién le sabe a esto? Y traigamos a gente que le sepa porque pudimos haber evitado algunos malestares y pérdidas innecesarias. Oye, Miriam, hablas mucho también de estos como mentores o ángeles de la guarda que han sido pieza clave en tu desarrollo profesional. Cuéntame acerca de esas miradas legitimizadoras que tuviste a través de ellos, esos consejos, esa forma en la que ellos creyeron en ti o lo que haya sido que te llevó a llegar a donde estás. Sí, y mira que te diré que 4 hombres y una mujer, ¿eh? La mayoría hombres, al tema de quienes están apoyando a las mujeres a desarrollarse. El primero fue maravilloso, fue mi jefe en Bayer, un alemán. Los alemanes tienen una cultura maravillosa, está increíble. O sea, no mezclan lo personal con lo laboral, son bastante asertivos en su mensaje, son muy enfocados en el resultado, son muy asertivos en el camino. El señor Kubal, que era mi jefe alemán, él era así, ¿no? Y él yo creo que él aprendió de mí cómo liderar con una mujer mexicana sentimental. O sea, la primera vez que me le puse a llorar, se quedó, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué está llorando? Sí, ser acostumbrado a eso. No, obvio no. Y yo el ridículo, ¿no? Pero él me apoyó durante esos 5 años en Bayer. Él no solamente me enseñó a esa forma de trabajar. A respetar los tiempos de los otros, a ser muy asertiva en la comunicación, a no tomarme las cosas personales, a trabajar con calidad, a hacer a no darle vueltas al mensaje. Entonces ese aprendizaje para mí fue espectacular porque claramente me guió al resto de mi camino. Y él me apoyó por ejemplo, para la beca. Mi segundo ángel de la guarda fue en Gasoplus, es Víctor González. Él no era mi jefe en un principio. Yo reportaba al director de ingeniería y él era el director de operaciones. Mi jefe directo no era tan asertivo, pero Víctor como que vio algo en mí. Yo tenía en ese momento 28 años.
y me dice, Miriam, ¿a qué le tiras tú? ¿Tú quieres llegar a ser director? En ese momento era gerente. ¿Quieres llegar a ser director? Sí. Ah, pues vas lento, ¿eh? A tu edad ya deberías de serlo. Y según yo iba A perfecto todo siendo dar, gerente sí. a los 28. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué me falta? Ah, pues mira, y me dio tips de, tienes que ser más efectiva en el análisis, tienes que ser más estratégica en la toma de decisiones, tienes que ser más asertiva en la comunicación, tienes que subirte a discusiones de mayor nivel y no quedarte en la parte súper táctica. Y él me dijo, tienes que, en aquel momento yo fumaba y me encantaba, a ver, estudié ingeniería, me ponía jeans, tenis y me sentaba en la banqueta a la entrada de la oficina a Sí. fumar. Dice, esa no es la imagen de alguien que quiere crecer en una organización. Entonces eran mensajes que nadie me había entregado. Que tal Nadie te vez lo la había dicho. gente, Sí. y tal vez porque no pensaban que te lo tenían que decir, o sea, pero en ese sentido Víctor me dio una sacudida de, ¿quieres cambiar? En eso te tienes Venga. que enfocar. Sí. Y me ayudó. De los dos últimos, te diría, los dos más importantes es, en Gasoplus yo conocí al que era el director de marketing, era mi cliente interno. Él salió de Gasoplus y se fue a American Express. Y cuando Gasoplus tronó, porque al final quebró la empresa, pues yo estaba desamparada. Dije, a ver, ¿a quién le va a interesar que yo sepa de tarjetas de combustible, que sea especialista en tarjetas de combustible de prepago en México cuando no existe tal? Yo dije, fueron 5 años de mi vida desperdiciados. Y de repente me hablan de American Express y me dice, oye, ¿que tú sabes de tarjetas de combustible? Sí. Es que nos recomendaron tu perfil para desarrollar el producto en American Express. Yo, ¿y quién me recomendó? Pues Lorenzo Soriano, el que había sido el director de marketing en Gasoplus, con el que había tenido sí algunas conversaciones, pero nada profundo. Pues resulta que Lorenzo me recomienda, entro a American Express, diseño el producto, después me contratan para ya habilitarlo y de ahí mi carrera. Pues Lorenzo después fue quien me jaló al área de merchant a pesar de tener 2 votos en contra para que yo fuera la seleccionada al puesto. Él era el líder contratante y él dijo, pues a pesar de que ustedes no la quieran, yo sí la quiero. Yo no tenía experiencia en ventas. Él me enseñó a negociar, él me enseñó a presentarme ante los clientes, él me enseñó a ser muy efectiva, haciendo estrategia, haciendo ejecución. Y no fue un aprendizaje, no fue una enseñanza de escuelita. Lorenzo ha sido el líder más difícil, más rudo, más exigente que he tenido. Y ha sido un gran líder, porque me ha enseñado como pocos, o sea, súper exigente. Él hacía rehearsals de presentaciones, a ver, no, vuelve a presentar y vuelve a presentar y vuelve a presentar, porque viene el líder internacional de no sé qué cosa, México, tienes que presentar bien. Súper exigente, pero siempre creyendo en mí, siempre empujándome. Pues Lorenzo fue el que me recomendó con Adolfo Mira. para esto. Y Sí. sigue siendo ese ángel de la guarda que ha estado viéndome y empujándome. Y obviamente el último gran líder, Adolfo Babat. Sí. ¿Qué te puedo decir? De ese tipazo es, o sea, me ha visto en las buenas y en las malas. Me ha visto en situaciones de crisis cuando mi mami falleció y todo su proceso de enfermedad. Estuvo al presente y al pendiente. Pero también dándome retro dura de cuando era necesario, pero también ha reconocido mi contribución en Clip y se lo agradezco profundamente. Ha sido el otro gran ángel de la guarda. Y en American Express tuve una mujer, Maureen Kenny, que ya falleció, pero también una americana. Me dice, Miriam, tú hubieras sido una gran ejecutiva en Estados Unidos. Digo, bueno, finalmente lo pude ser también acá, pero en esa época decía, tú estás hecha para trabajar en Estados Unidos. No acá. Sí, porque es directa y no te metes en camisa de 11 varas. Al grano. Qué lindo. Oye, me gustaría preguntarte un poquito acerca de qué te entusiasma genuinamente del futuro del dinero y la tecnología. ¿Qué viene más adelante con las fintechs? ¿Hacia dónde va? ¿Sabes qué me entusiasma? La oportunidad dado el rezago en México. ¿Sabes? O sea, en México, o sea, hablando de, me encantan los datos. Y en México el 50% de la población no tiene un producto de captación efectivo. De la población adulta. O sea, estamos hablando de 50 millones de mexicanos no tienen una cuenta. Solo el 25% de los pagos en México se hacen con métodos electrónicos. El 75% es efectivo.
si las economías que han logrado mover esas variables, y tienes un Brasil que tiene un 70% de penetración de pagos digitales, sin hablar de China y de India, realmente logran mover la aguja en términos de movilidad social, de que la gente tenga un mejor entorno de vida. Entonces, México tenemos mucha chamba. O sea, ¿sabías tú que el 50% de la población en México vive por debajo de la línea de pobreza? Y el 10% de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Estamos hablando de 12 millones de mexicanos que no tienen para comer todos los días. Eso nos deja muy mal parados. O sea, eso es triste en México y triste en nosotros que estamos permitiendo que eso suceda. Entonces, lo que yo veo en las fintechs y lo que yo veo en el futuro de la tecnología es que nosotros tenemos la capacidad de atender ese problema. Y tenemos la voluntad, y tenemos las ganas, y tenemos la forma. O sea, sí tenemos el estómago para atender esa necesidad que, a ver, las industrias tradicionales no lo han hecho, ni lo harán, porque no está en su mindset, no está en sus objetivos ni en su visión. Nosotros sí lo tenemos. Y lo otro que me entusiasma es ver que la presidencia actual, que las autoridades hoy en día ya también lo ven como prioridad. Entonces lo ves plasmado en el Plan México, lo ves plasmado en la Política Nacional de Inclusión Financiera, donde además pagos ya es un eje habilitador de la inclusión financiera en México. Entonces, ya que esté plasmado en política pública, que se estén moviendo las regulaciones en ese sentido, Sí, es cuando viene en serio. No estamos innovando, by the way, vamos tarde. Sí. Todos estos cambios los hizo Brasil, Argentina, Chile, Colombia ya hace unos años atrás, a pesar de que nosotros fuimos los primeros en sacar una regulación para agregadores en Latinoamérica y los primeros, tú sabes, que sacamos una ley fintech. ¿Y por qué vamos tan tarde? Yo creo que ha habido una omisión profunda. Podemos decir que la pandemia, o podemos decir que el cambio de gobierno, o podemos También he decir... escuchado que un tema de impuestos que están exprimiendo más a personas que están bancarizadas que personas que no están bancarizadas. Pero eso, a ver, y yo creo que impuestos todos deberíamos de pagar. México tiene, a ver, el 96% de las empresas en México son MIPYMES. El 75% son informales y generan el 50% del empleo y el 25% del Producto Interno Bruto. Deberíamos de ser más formales. O sea, deberíamos de buscar cada vez más pagar impuestos todos, porque a medida que se distribuya más la carga que esto implica, nos va a ir mejor a todos. O sea, ahorita los programas sociales son 9,000 millones de pesos anuales. Es un dineral. Y sí, o sea, hablando de la pobreza extrema, sí que ayudan a sacar a gente que está en situación muy, muy, muy complicada. Pero no es sostenible si no todos empezamos a apoyar por igual. Entonces, a ver, pagar impuestos es una obligación que todos deberíamos hacer porque es lo correcto, hablando de hacer lo correcto. Pero también creo que es una cuestión de irse convenciendo de que es lo correcto. No es una imposición, es un proceso de convencimiento. Y cuando tú ves que gracias a que aceptas pagos con tarjeta, puedes vender más y puedes vender a meses, y entonces viene el mundial y vienen los extranjeros y vas a poder vender más tus productos gracias a que vienen los extranjeros, y entonces te empieza a ir mejor, y gracias a que te va mejor, si estás formalizado, tienes acceso a un crédito en mejores condiciones que te van a permitir invertir más en tu negocio. Entonces te vas a dar cuenta que vale la pena, claro, porque vas a tener acceso a mejores servicios financieros y a mejores condiciones comerciales. Pero es un proceso de convencimiento. Y ahí la llevamos. A ver, gracias a los agregadores ya Clip, hoy en día ya tenemos cerca de 4 millones de comercios que aceptan pagos con tarjeta. Hace 10 años eran solo 500,000 de comercios. Entonces, es un crecimiento de 10x en 10 años. Pero todavía nos faltan otros 7 millones. O sea, todavía falta mucho por hacer. Entonces, ¿qué me emociona? Me emociona la oportunidad, la necesidad y la capacidad que tenemos las fintechs de atender esa necesidad. Y la alineación que se está dando con el gobierno, porque definitivo no es una tarea que uno solo puede hacer. Es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo. Totalmente. ¿Qué te preocupa si no cambiamos la forma en que estamos diseñando los sistemas de hoy? Hijos, me preocupa pues que nos vamos a seguir rezagando. México es la segunda economía más grande de Latinoamérica.
Yo no sé si por omisión o por resistencia o porque Dios es grande, pero a veces hacemos cosas para no serlo. Pero somos la segunda economía, siendo Brasil la más grande. Pero en una métrica, en penetración de pagos digitales somos la 10ª economía de Latinoamérica. Es que por adelante de nosotros está Costa Rica y, a ver, me dicen, mira, me digas, pero es que sí, perdón, es que sí, está Costa Rica y está Chile, Perú, Colombia, Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué nos conformamos en estar en 10º lugar? Es que nos merecemos estar en primer lugar. Entonces, ¿qué me preocupa? Pues que no estemos en 10º lugar, sino en el 20º. Que nos sigamos rezagando. Nos merecemos, los mexicanos nos merecemos estar en un mejor lugar. Totalmente, totalmente. Y más adelante, ¿cómo te imaginas un sistema financiero que sea más humano, más inclusivo y más consciente? ¿Cuáles son esas posibilidades que se pueden generar? Me lo imagino, cuando llega un nuevo jugador es normal que el ecosistema existente se sienta amenazado. Amenazado, ¿no? Ahí está el nuevo. Preocupado, va a meter riesgos, o va a meter ruido, me va a quitar negocio, o me va a sacar de mi zona de confort, que nadie le gusta salir de su zona de confort. Creo que las fintechs han generado ese efecto en todo el mundo, ¿eh? Llegan a incomodar. Bendita innovación que llega a incomodar. E incomoda no solamente a los jugadores tradicionales, también incomoda a los reguladores, ¿no? Porque también los obliga, ahora cómo juego con estos nuevos New Kids on the Block. También los tengo que regular, pero también los tengo que regular trayendo tecnología a la mesa. No puedo seguir regulando a la antigua, pero cómo permito que innoven, pero sin mucho riesgo, pero si los bloqueo para que no haya riesgo, pues no van a innovar. Entonces, ¿cómo juego con este Lego para que sigamos creciendo juntos, permitiendo que entren los nuevos y que atiendan esta oportunidad? Me preocupa que eso no se dé, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que eso suceda? Pues que entendamos que todos venimos a sumar al mismo objetivo. Y es que aquí el objetivo es muy claro: reducir el efectivo. O sea, yo les digo, no es un enemigo, pero si es un enemigo, es el enemigo a vencer es el efectivo. Porque el efectivo no solamente no permite la inclusión financiera con mejores servicios, con mejores productos para que haya movilidad social y haya mejora del nivel de vida de los mexicanos, pero el efectivo no es traceable. El efectivo está facilitando uno de los grandes cánceres en México, que es la inseguridad. Es un gran facilitador de la inseguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que todos vamos a pelear contra este enemigo, que es el efectivo. Entonces, si todos sumamos las fuerzas que tenemos y todos aportamos lo que traemos en nuestra canasta en pro de ese objetivo, claro que lo podemos lograr. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sentarnos a ponernos de acuerdo y dejar los egos y dejar no te diría que dejar los miedos, sino los miedos traerlos a la mesa. ¿Qué te preocupa? ¿Y cómo lo atendemos juntos? Sí, vamos a solucionarlo juntos, ¿no? Platiquemos. Sí. ¿No? Hablemos del conflicto, hablemos del elefante en el cuarto, pero hablemos. Y de ahí salgamos adelante. Ahora, también te puedo decir que me siento tranquila porque creo que para allá vamos. Porque las autoridades están facilitando la conversación. Creo que eventualmente no va a haber de otra, ¿no? O sea, de aquí a los próximos 5 años la revolución financiera va a estar brutal. Entonces, quien se suba, pues fregón. Y quien no se suba, pues va a desaparecer. Y el regulador lo sabe y lo ve. O sea, los reguladores, hemos estado muy cercanos con ellos, desde la Secretaría de Hacienda, la UBA, la Comisión Nacional Bancaria, Banjico. Todos tienen líderes que entienden todo esto y están buscando ser facilitadores de esa conversación para que todos nos vayamos alineando y vayamos por el mismo camino. Y yo creo que en general los liderazgos de toda la industria van en ese sentido. Es cuestión de tiempo, pero más pronto que tarde lo vamos a lograr. Sí. Te quiero preguntar también acerca de ¿cuál es el tipo de liderazgo que se necesita hoy en día en México? ¿Y es el mismo tipo de liderazgo que se necesita en Latinoamérica o no? Hijos, es que está en chino, ¿no? Porque el liderazgo que se necesita, yo creo que es el que se necesita en todo el mundo, que es un liderazgo asertivo, honesto, que tenga capacidad de entender el objetivo y de traducirlo a todos y a diferentes niveles, pero también el liderazgo que es comprensivo y que se sienta a hablar
y que se sienta dialogar y que se sienta entender y que se sienta conciliar. Y que haga las cosas en pro de un bien mayor, no en pro de mi Por el bien. tema individual, ¿no? Que es un gran reto, porque generalmente uno es yoísta. Mi mamá decía, Miriam, el ser humano rasca para adentro, no rasca para afuera. Sí. O sea, como si todo es yo, para mí, para mí, para mí. Entonces es difícil encontrar a alguien que rasque para afuera. Entonces el liderazgo que se necesita es ese, el que no es egoísta, el que busca hacer lo correcto por la mayoría y busca conciliar. Y creo que eso es válido en todo el mundo, ¿no? Sí. Ahora, ¿dónde se encuentran esas joyitas? Hay que rascarle es la para gran buscarlas. Pregunta, sí. ¿No? Oye, algo que también mencionaste es acerca de estos cánceres, ¿no? Que se ven en México, de lo que tenemos de la inseguridad, ¿no? De que no estamos tantas personas que no están bancarizadas, etcétera. ¿Qué revela la forma en que manejamos el dinero sobre nuestra cultura como sociedad? ¿Qué te revela el que existan tantas personas que sigan manejando efectivo? Pues revela, yo creo que varias cosas. Una gran desconfianza, ¿no? La gente no confía en el sistema financiero, no confía. Probablemente también revela una gran falta de conocimiento y entendimiento. Y cuando hablamos de este tema famoso de educación financiera, que está bastante ya quemado, creo que lo que no hemos logrado encontrar es que no todo el mundo necesitamos entender la educación financiera de la misma forma. No todos tenemos que entender qué es inversión y qué es CAG. O sea, no, a cada uno hay que entregarle la información en su entorno, en su necesidad, en su forma de operar. Pero sí lo que revela es que falta un mayor entendimiento de por qué es conveniente para mí. A ver, tú no vas a hacer algo que tú no consideres que es conveniente para ti o para tu familia o tus seres queridos. Y si yo me estás ofreciendo algo, pero no me convences de que es bueno para mí por alguna razón, ¿por qué lo voy a adoptar? Claro. No hace sentido. Entonces falta eso, y tal vez es porque no les hemos desarrollado el producto correcto o porque no hemos sabido comunicarles el por qué es conveniente para ellos o porque simplemente no nos hemos ganado su confianza. Entonces revela que nos falta estar ahí. A veces queremos asumir, diseñar, pensar y planear a 1000 kilómetros de distancia. Tenemos que estar ahí, tenemos que vivirlo ahí, tenemos que entender qué está pasando ahí para poder empezar a habilitar capacidades que sean útiles. Un modelo que a mí yo no conocía, he de aceptar que era ignorante al respecto, pero a medida que lo he ido entendiendo digo, wow, las uniones de crédito, qué cosa tan hermosa. ¿Sabes que hay en México cerca de 150 uniones de crédito? Y la figura, su principio de orden es que no buscan ser rentables. Su única función es ayudarse en la comunidad a ahorrar, a prestar y a generar beneficios para la comunidad. No buscan rentabilidad. Y han hecho, pero es el tesoro mejor guardado. Claro. Ellos están en todos lados. En cualquier pueblito encuentras Unión de Crédito 1, 2 y 3. Es la única oficina de servicios financieros que hay en el pueblito. Y es la misma gente aportando, prestando y después desarrollando. Y hay uniones de crédito que ya hicieron universidades, hay uniones de crédito que ya hicieron hospitales. O sea, mira, qué lindo, no tenía ni idea. Es impresionante. Están ahí. Y no les estamos dando ni el apoyo, ni el entendimiento, o sea, están ya ahí. Podríamos utilizar ese modelo para explotar más, porque ya se ganaron la confianza de la gente, claro, porque son la gente misma. Sí. Entonces el vehículo ya está. Ahora, ¿cómo articulamos todas las partes? ¿Qué has aprendido sobre el poder observando sistemas financieros desde adentro? Que el poder es cañón en todos lados. Es que hay dos tipos de poder, ¿no? El poder bien manejado y el poder mal manejado. Y lo malo es que a veces cuando llevas mucho tiempo en el poder, de haber nacido y surgido como positivo y bueno, ya después no lo quieres dejar y entonces empiezas a hacer no necesariamente lo mejor en pro de todos, porque lo que quieres es mantener el poder y no actuar en consecuencia. He aprendido que existe y que tenemos que aprender a negociar con él.
Te puedo decir que siendo como soy, varias veces he tomado la decisión incorrecta de enfrentarlo cara a cara, sin medir el tamaño de las fuerzas, y no es el camino necesariamente para convencer. Hay gente que tiene poder, que tiene años ahí, instituciones que llevan años ahí y que van a seguir siendo poderosas. Entonces, que tenemos que aprender a convencer, a dar argumentos, a explicar el por qué es conveniente unir fuerzas y no nada más estarnos peleando de por qué tanto lleva tanto tiempo ahí. Están. Let's take it. ¿Cómo jugamos con esas piezas y cómo hacemos lo mejor para todos? Negociando y alineando y conciliando. Pero el poder está, así que mejor reconócelo y decide cómo te aproximas a él, o mejor te alejas, porque puede ser que no sea tan conveniente acercarte. Totalmente. Preguntas de cierre. ¿Qué pasa cuando el éxito llega antes que la conciencia? Normalmente. Normalmente llega antes que la conciencia, el éxito. Sí, yo creo que normalmente, porque cuando estás, por lo menos a mí lo que me pasó es yo estaba en la búsqueda del éxito, obviamente con los sacrificios y con el multitasking que te da pues mamá, pero esposa, pero hija, pero el trabajo, pero el perro, pero el gato. O sea, tú dices, tengo que hacer todo esto y lo haces. Y sabes que lo haces porque hay un objetivo, pero a veces ni te das cuenta que estás llegando al objetivo y lo sigues haciendo por inercia, porque lo tienes que hacer, ¿no? Yo te he de decir que cuando Adolfo remodeló y contrató las oficinas donde hoy está en Clip en Manacar. Antes estábamos en unas oficinas en un edificio, no las del baño, la segunda que olía, en Insurgentes. Y pues, fuimos creciendo en ese edificio, un piso y otro piso, y entonces había muebles de todos, y había más o menos más estandarizado, pero íbamos creciendo, pero eran oficinas chiquitas, de techo chiquito, pinchurrientes. Adolfo, su plan de las oficinas era su proyecto personal y le dedicó tiempo al diseño, al lugar, tenían que ser espectaculares, tenían que fomentar la innovación y la tranquilidad y todo eso. Y cuando se mudaron, mi equipo no se iba a cambiar porque yo llevaba operaciones y no cabíamos, ¿no? Entonces yo dije, pues si no nos vamos a cambiar, yo tampoco me cambio, yo me quedo donde está mi equipo. Pero cuando se mudaron, a mí sí me crearon una oficina allá, pero yo estaba de vacaciones y no fui a la inauguración. Regresó y no fui a ver las oficinas porque yo dije, porque mi equipo está acá, yo me quedo acá. De repente llega Víctor, el CPO de Recursos Humanos, y me dice, Miriam, ven, quiero enseñarte tu oficina. Le digo, es que Víctor, no, si quieren alguien, úsala. Yo no. Miriam, ven a ver tu oficina. Ya ahí voy. Y las oficinas tienes que irlas a verlas. Son hermosas o no. Las oficinas son preciosas, son espectaculares, el diseño es increíble, había hamacas y hay echaderos. La gente nunca usa el echadero, pero deberían, ¿no? O sea, para dormirse. Están bien bonitas. Hay zona de juegos, están padrísimas. Cuando lo vi, dije, uy, ¿será que es cierto? ¿Será que si agarro esto y se me diluye entre las manos y no era cierto y era solo una ilusión y se me va? Fue de un golpe de realidad de, wow, lo estamos logrando. Hasta ese momento me di cuenta que lo estábamos logrando. Esto fue 2 años antes de que nos hiciéramos unicornio, antes de la pandemia. De hecho, duró 6 meses y luego la pandemia y vaya oficinas. No, bueno, ahí están, pues, pero ya nadie los usó. Entonces, ahí me cayó un poco la conciencia de, wow, resulta que sí se está logrando. Y la segunda conciencia fue de, y mantente humilde, ¿eh? Porque esto no te hace más grande que nadie, ni mejor que nadie. Sí. Mantente humilde porque hay muchos más arriba que tú. O sea, la segunda conciencia es, y mantente humilde, porque y eso es algo que sí creo, para mí el trabajo es un medio, no es un fin. El fin son mis hijos, el fin es mi familia, el fin ahora también he aprendido soy yo misma, mis sueños, mis experiencias que quiero tener, los recuerdos que quiero sembrar en mi familia, la película que quiero ver en el último minuto de mi vida. Eso es lo importante. El clip es solo en medio. Y cuando
muchas veces que he estado en reuniones con autoridades o presidiendo la asociación, digo que a mí me queda claro que esto es por clip. Sí, por lo que Miriam me ha hecho en clip, pero es por clip. Si yo no estuviera en clip, yo no estaría sentada aquí, pues. Entonces, que quede claro que es un puesto, es un medio, no es un fin, y por lo tanto, el éxito hay que saber cómo tomarlo y tomar lo bueno de él, pero que no el éxito te tome a ti, tú tomas al Totalmente. éxito. Totalmente, porque si no, ahí es cuando todo se empieza a desvirtuar. No, mal, mal. La pregunta de cierre, si tuvieras que dejar una sola idea sembrada en quien nos está escuchando hoy, ¿cuál sería? Me encantaría dejarle esta idea a las mujeres, a las chicas que están viendo este programa y que tienen un sueño. Y la idea es, sí se puede, lo que quieran, sí se puede. Luchen por eso, no va a estar fácil, van a tener que prepararse mucho y caerse y levantarse, pero sí se puede. Lo sé porque lo vi con mi mami, que estudió cuarto de primaria. Yo la primaria la estudié en la escuela de gobierno. La universidad me la pagué con una beca crédito. Digamos que no estaba garantizado nada. Y es cuestión de trabajo y de esfuerzo y de educación y de ponerte enfrente de los retos y echarle ganas, no hacerte chiquita, tomar retroalimentación, saber cuando, entender cuando la estás regando y corregirte y volverte a levantar. Y si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Sí se puede. Lindísima, Miriam. Gracias. No, hombre, Gracias por gracias. compartirte y compartir tu experiencia. Antes de cerrarte, quiero hacer 10 preguntas rápidas. Va. La idea es que contestes lo primero que te venga a la mente, una respuesta corta de una palabra. Para ti, ¿qué es crear? Innovar. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Emociones, excitación, alegría, miedo. ¿Qué alimenta tu alma? Mi familia. ¿Uno de tus autores favoritos? Stephen King. ¿Uno de los mejores libros que has leído? Hay varios. Azteca, me encanta. Dime quién soy. ¿Un consejo para alguien buscando su fuego interno? Concéntrate en ti. ¿Uno de los problemas más urgentes para la humanidad? Dejar de ser egoístas. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Enfócate en dar. ¿Qué experiencia cambió tu vida? ¿Qué experiencia cambió mi vida? El nacimiento de mis hijos. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Siendo aguerrida. No callando mi voz. Lindísimo, mira. Muchísimas gracias. Gracias, por gracias, compartirte. gracias, gracias a ustedes. Qué linda experiencia. Recíproco. Gracias a ti que estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todas las plataformas, en todos los canales. Y si tienes alguna pregunta o comentario que tengas tanto para Miriam como para mí, nos va a encantar leerte. Muchas gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.